Buenas noches, mi nombre es Alejandro Martínez. Voy a hacer la presentación del grupo de Arquitectura de Tecnologías de la Información y de la Solución para la unidad 2, fase 3, diseño de una arquitectura de N capas a partir del análisis de un estudio de caso propuesto. En este caso específico es una pasarela de pagos. Voy a presentar a los compañeros Joyce Guardela, José Hernando Benavides, Jefferson Gómez y mi persona. Perfecto. En cuanto a la agenda de trabajo es planificación del trabajo a realizar, requisitos funcionales, no funcionales, casos de uso, interacciones entre los actores del sistema, diseño de arquitectura de N capas y decisiones de arquitectura. Como introducción, la compra y venta de productos o servicios utilizando medios electrónicos se debe al constante avance tecnológico que ha hecho imprescindible las prácticas diarias del comercio electrónico. Una gran cantidad de usuarios utiliza este tipo de comercio para realizar compras de productos y servicios, utilizando obviamente las tarjetas de crédito o débito para efectuar dichos pagos. Estos procesos involucran a los bancos que gestionan las cuentas de los usuarios y de los vendedores. Los pagos online implican una alta seguridad de la transmisión y de la información electrónica que se intercambian entre las entidades comerciales y obviamente los bancos. Estas pasarelas de pagos proveen seguridad necesaria para las transacciones, garantizando autenticidad, confidencialidad e integridad de la red. El usuario requiere un nivel de servicio de alta calidad que sean flexibles en los procesos de negocio en cuanto a horarios, recursos humanos, puestos de trabajo. Los usuarios tienen expectativas obviamente crecientes para los requisitos funcionales y no funcionales cobijados bajo las normas ISO 25000, obviamente bajo políticas de calidad. Nuestro plan de trabajo. Entonces, gestión del alcance de proyecto, una planificación, la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales, definición de los casos de usos, diseños de arquitectura de N capas y documentación de la solución. Entrando en materia, los requisitos funcionales del sistema son requisito 1. El sistema debe permitir al usuario adquirir artículos o servicios mediante transacciones bancarias en línea y el sistema debe permitir al proveedor poder liquidar el pago para la adquisición de un determinado artículo o servicio. De igual manera, el sistema debe permitir al cliente pagar a través de la web, del sitio web y el e-commerce del proveedor. El sistema debe permitir gestionar los datos del cliente y de la transacción, validándolos y enviándolos a las entidades financieras y generar con él un reporte o notificación al usuario. De igual manera, el sistema debe permitir gestionar los datos del cliente y de la transacción, validándolos, enviándolos a las entidades financieras, generar un reporte notificando al usuario, capturar la información de la compra del cliente y entregarla por el sitio web del comercio o proveedor para su confirmación. De igual manera debe solicitar al usuario a la entidad financiera que administra la cuenta de ahorros o de corriente del cliente y remitirlo al sitio web del banco. El sistema de información de la entidad financiera solicita los datos del cliente para autenticarse y realizar dicho pago. La entidad financiera del cliente reporta a la pasarela sobre el pago que se hizo y el estado de la transacción, si fue exitosa o no. De igual manera debe consignar el pago en el banco del proveedor y comunicar mediante un mensaje. La entidad financiera del proveedor reporta a la pasarela de pagos recibido o la cuenta del proveedor y el sistema debe validar este valor pagado y comunicar el éxito de la transacción para que el proveedor haga la entrega del artículo o que preste el determinado servicio. Ya para los no funcionales, entonces, en cuanto a desempeño y disponibilidad, el desempeño sería el tiempo de respuesta y este es un promedio de respuesta a las solicitudes dadas y no debe ser mayor a 2 segundos, es decir, debe ser de una alta velocidad de procesamiento. Para el de disponibilidad, pues entonces debe ser alta y debe tener una mayor disponibilidad. Debe estar disponible el 100% del tiempo, es decir, 24/7. El cumplimiento de este factor de calidad depende obviamente de la estructura de tecnología de información.
En cuanto a la confiabilidad, alto nivel de tolerancia. Ese sistema debe ser tolerante a los fallos y a las operaciones a realizar deben ser transaccionales. Para la compatibilidad, o sea, el intercambio de la información, el sistema debe interactuar con otros sistemas mediante protocolos y estándares. En cuanto a la usabilidad, facilidad de manejo, la interfaz gráfica del usuario o la GUI garantiza la fácil navegabilidad, o sea, buena lectura. Y para la seguridad, el cifrado de la información. Entonces, esta viajará de forma cifrada en un entorno de seguridad para evitar pérdida de los datos y accesos no autorizados. En mantenibilidad, facilidad de mantenimiento, el sistema debe ser construido e implementado de tal manera que un cambio en los parámetros de negocio no obligue a la generación de una nueva versión pues, de los módulos. En cuanto a la portabilidad, o sea, el browser, el sistema debe trabajar bajo una plataforma web y portable entre los siguientes navegadores, ya sea Chrome 58, bueno, ahí tenemos el código 0 3029.110 o superior, o Internet Explorer 11 o superior, o Firefox 53.02 o superior. Bien, la pasarela de pagos, ¿qué debe hacer? Entonces, permitir registrar fácilmente, aceptar los pagos vía móvil, cumplir con las reglas del PCI, que sea fácil de configurar e integrar en la web y por lo tanto funcione en menos de 24 horas. Ese PCI es una interconexión periférica de los componentes. Es un sistema pues obviamente de comunicación pues como mejoramiento de ancho de banda. Se debe mejorar los cobros por cada vez que se realice un pago, además del coste de su mantenimiento. El sistema de pago debe ofrecer una API, o sea, una interfaz de programación de aplicaciones que permita gestionar el pago sin que el usuario salga de esa tienda online. Muy importante también contar con un certificado de seguridad, el SSL o el Security Socket Layer, ¿sí? Y un sistema antifraude que para este caso sería el ABS que solicite al usuario incluir una dirección fiscal de su tarjeta de crédito. Entonces elige un sistema de pago que asegure un soporte técnico vía email, teléfono o ya sea mediante chat las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Elegir aquellos sistemas de pagos seguros y que aporten mayor porcentaje de conversión. Personalizar la pasarela integrándola en el look and feel de la web también contribuye a generar mayor confianza en el consumidor. Es obligatorio pues para la plataforma del e-commerce cumplir con los estándares de seguridad, conexiones SSL, logaritmos de encriptado, etcétera, para evitar las transacciones fraudulentas. Indicar visualmente en la página la garantía de calidad del sistema de pagos y además pues añadir otros métodos de captcha, solicitar el correo electrónico, etcétera, ayudan a generar una mayor percepción de seguridad al cliente. En cuanto a los actores, aquí en el sistema, pues obviamente el cliente como primera medida, entonces corresponde a la persona que desea adquirir un producto o servicio. Maneja una cuenta con una entidad financiera que le permite hacer pagos con tarjetas débito o crédito. Este cliente debe necesitar realizar una serie de pagos. Se hace necesario la existencia de una pasarela de pagos que permite realizar los pagos de una manera fiable y segura y la interfaz con la que interactúa el cliente debe ser lo más estándar. Otro sería la entidad financiera del cliente, entonces es la que maneja obviamente la cuenta de este cliente y la pasarela de pagos es un intermediario entre la entidad y el cliente para efectuar obviamente las operaciones de cargo de cuenta o consultas de cargos realizados. Según el estado devuelve pues la respuesta a esta pasarela para que obviamente la procese. Otro sería pues la pasarela de pago. Es un intermediario, entonces, como les dijo anteriormente, entre la aplicación cliente y la entidad financiera. Recibe esta un mensaje del cliente, lo procesa y lo envía a la entidad financiera, esperando pues el resultado y devolviéndoselo al cliente. La pasarela entonces centraliza la gestión de la realización entre distintas aplicaciones
ya sea con las distintas entidades financieras. De igual manera, gestiona los posibles errores que puedan ocurrir durante este proceso, registrando las operaciones realizadas. Otro es pues el proveedor del producto, entonces es la entidad que ofrece los productos que el cliente está solicitando a través de un portal de internet. El proveedor genera una factura por la adquisición de dicho producto y a su vez el recaudo por el valor facturado. Como último, pues la entidad financiera del proveedor es aquella entidad que maneja la cuenta de este proveedor del producto y por lo anterior debe recibir el dinero que el cliente paga por dicho producto. En cuanto al el diseño de los casos de uso UML o el lenguaje de modelo unificado, tenemos dentro de la pasarela de pago el caso de uso. El primero sería el gestionar el registro del usuario. Entonces ya sabemos, los actores son el cliente, administrador de la información y la entidad financiera. El tipo sería el primario esencial. En cuanto a la descripción, entonces este caso de uso se centra en la solicitud del registro de usuario, lo cual es enviada por la entidad del sistema e iniciada por el cliente. Esta solicitud es enviada a la entidad financiera, quien dará una respuesta, la cual es informada tanto al cliente como al proveedor del servicio. Para el segundo caso, entonces, sería el actor, el cliente administrador de la información, proveedor de servicios, entidad financiera y el tipo primario esencial. Para la descripción, en el cuanto al caso de uso que es gestionar iniciar el sistema, entonces este caso de uso admite la realización de una conexión de una base de datos utilizando parámetros de conexión indicados por el usuario y partiendo del éxito de la operación se habilitan las diferentes opciones de acuerdo al perfil del usuario para su respectivo manejo de la información y sus reportes. Para el caso de gestionar la solicitud de pago, entonces, el actor es el cliente, el proveedor de servicio y la entidad financiera. Tipo primario esencial y la descripción sería, este caso de uso se centraliza en la solicitud del pago, la cual es enviada por el proveedor del producto, el servicio, iniciado obviamente por el cliente de acuerdo con las diferentes instrucciones del cliente que él lo haga a través del sistema. Esta solicitud se envía a la entidad financiera quien dará una respectiva respuesta, la cual la informa al cliente y a la proveedora de servicios del producto. Para el caso de gestionar los reportes, entonces los actores cliente, administrador de la información, proveedor de servicios e entidad financiera. La descripción es, se inicia cuando la hace el cliente, la proveedora de servicios, la entidad financiera y el administrador de la información desean consultar un determinado reporte. Para el caso de gestionar la información del usuario, entonces el actor, el administrador de la información. En cuanto a la descripción, este caso de uso se inicia cuando el administrador de la información de pagos en línea completa la información concerniente a cada cliente, eh, a la entidad financiera y al proveedor de servicio del producto. Y aquí mostramos pues un diagrama de, de caso de uso, diagramas de caso de uso con sus respectivas pues indicaciones de forma general, o sea, la relación que tiene el cliente en el caso de registro de usuario de forma general en cuanto al iniciar el sistema, al gestionar la solicitud de pago, gestionar los reportes y gestionar la información del usuario, la relación que tiene cada usuario, cada involucrado en este sistema. Entonces, en cada diagrama, en el caso este de gestión de registro del usuario, que ya lo comentamos en las presentaciones anteriores, aquí muestra en el diagrama UML la relación que tiene cada usuario con respecto a a cada acción. Entonces, tiene relación de generalización y relación de extensión, que es algo, una relación similar, pero no es igual. Entonces se loguea el cliente, eso es una información del usuario que queda en la base de datos y esta relación directa la puede tener la entidad y el administrador de la información. Para este caso, en el cual caso de la gestión del cliente, de igual manera en este diagrama de casos, entonces
es la relación que tiene la plataforma web con la habilitación del cliente y la verificación del mismo, relación directa con la autorización del pago, que lo va a hacer la entidad financiera, y el registro de la información del cliente en cuanto y de igual manera solicitar el pago del servicio del producto, entonces que tiene relación directa con el cliente. Para gestión de usuarios, entonces la plataforma web, relación de generalización directa, entonces registra la información y ella va a tener relación directa con el administrador. Igualmente la administración relación directa con habilitación de determinado usuario y verificación de la información del mismo. En el caso de gestión de entidad bancaria, entonces el diagrama de casos nos muestra aquí relación de generalización de la plataforma web, de relación directa en habilitar la entidad con el sistema, el administrador con la gestión del convenio y de igual manera la entidad financiera va a hacer una gestión del convenio y tiene una relación de generalización con respecto a habilitar la entidad del sistema si el usuario cumple con los requisitos de seguridad. Aquí en esta se muestra entonces en el caso de gestión del proveedor, cliente, administración, la relación directa que tiene el administrador con buscar el catálogo, ver el artículo en detalle, novedades y de igual manera el cliente que tiene una relación directa con estos, más no con la eliminación del catálogo y añadir del catálogo, que eso ya lo va a hacer es el administrador en sí. Y esta es la gráfica de la plataforma de pago electrónica en sí. Cliente, entonces intermediar el pago, la relación que tiene en cuanto a la pasarela del pago, el sistema financiero, la relación que tiene el banco del cliente y el cliente, entonces el banco del cliente son los pagos de seguro en línea, la relación directa que tiene igualmente el cliente que tiene que realizar el pago a débito de la cuenta, la relación que tiene el banco del cliente con pagar si se hace con tarjeta débito o tarjeta crédito. Aquí el cliente en cuanto a intermediar el pago y la relación que tiene ese intermediar el pago con consignar al proveedor del servicio que él solicitó, de igualmente notificar que se hizo ese pago. Esa notificación la va a recibir obviamente el cliente, que se hace eso a través de, pues, de una conexión de extensión que tiene algo similar, pero pues es parecida, pero no es igual. Igualmente va a recibir su notificación y pues la relación que tiene el cliente con obviamente poder comercializar ese producto. Aquí para el diagrama de secuencia, entonces es, como la palabra lo dice, es la acción. Comienza el cliente, hace la requisición, ingresa al proveedor a través del web, del sitio web, solicita su información, inmediatamente el mismo website le envía la liquidación a ese cliente, entonces él determina si me sirve el producto, entonces determina realizar el pago. Inmediatamente después se pasa a esa pasarela de pago, se direccionan los datos de compra, continúa el proceso de envío. Posteriormente entonces se validan los datos, se le devuelve esa información a ese cliente, entonces se le solicita el nombre de la entidad donde él tiene su cuenta, entonces otra vez pues el cliente iba a ingresar los datos y esos datos van a ser validados por esa pasarela, obviamente pues el software de esa pasarela de pagos y se lo envían después de que quedó constatada esos datos a la entidad financiera. La entidad financiera constata en su software que sí son los datos que son del cliente, entonces le devuelve la información de autenticación al cliente. Por ende, entonces el cliente envía a autenticar al banco de que sí, hágame ese descuento. Entonces, con respecto a ello, entonces registra el pago de esa notificación a la pasarela y en sí es lo que hace es el proceso paso a paso de la autenticación
de la solicitud del cliente de un servicio y por ende el descuento a cargo de su cuenta al proveedor de ese servicio que él solicitó. Entonces, en cuanto al registro, viene el cliente y se registra a través de su botón de registro. Entonces queda en el registro por medio del software, el registro le dice, lo envía a su página de registro, entonces él se le envía el formulario con los datos del usuario y se empieza a procesar ese registro con esos datos del usuario a través de una conexión a BD y esa conexión, o sea, su base de datos, que es lo que hace, los autentica y le devuelve esa conexión a ese proceso de registros. Obviamente después cuando se valida se los devuelve con la base de datos para que esa base de datos pueda hacer la verificación de esa solicitud que lo va a hacer a través del administrador de la información y enviarle pues el descuento. Ay, perdón. Después de que se confirma esa solicitud, entonces es confirmado que se le haga el descuento al cliente, después de que se confirma en la base de datos que el cliente sí es el que se le puede hacer ese descuento. Entonces, para poder verlo de una manera gráfica, esa arquitectura, entonces se utiliza el diagrama de arquitectura en n capas a través del software, en este caso de Archimate, que se hace, pues así como la palabra lo dice, en capas. Entonces aquí en la capa de presentación, pues visualizamos o podemos visualizar en la primera parte los productos, ese producto, agregar productos al carrito, pues en esa pasarela de pagos, en esa pantallazo, en esa interfaz gráfica, gestionar el orden de compras, eso es lo que se va a ver, eso son las interfaces gráficas. Iniciar la compra, gestionar la información de pago, gestionando la aprobación de declinación. En cuanto a la capa de negocio, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se valida el cliente y se gestiona el carrito de compras. Dentro de esas dos se encuentra es la verificación de datos y entre ellos mismos que se verifiquen esos datos y se genera la orden del compra del cliente. Para realizar esa compra en cuanto al negocio, entonces se hace la gestión, la validación de la información bancaria y la ejecución de la transacción. Para ellas entonces se hacen a través de servicios digitales gestionando el proceso de compra y la transacción que se pueda realizar por medio de un sitio web a la entidad bancaria. Para la capa de acceso a datos, después de que se convalida todo ello, se hace a través pues, de una interfaz, ¿no? Ella entonces va a lo que es a la aplicación web, que lo va a manejar un servidor de aplicación a través del Oracle, y en la otra interfaz entonces una gestión de pagos, lo va a hacer un controlador por medio otra vez de un servidor de aplicación a través de un gestor de base de datos que es MySQL en este caso. En cuanto a las decisiones de la arquitectura, entonces, ¿qué es? Crear una pasarela de pagos como un sistema de información articulado que sirva de intermediario entre la website e-commerce del proveedor, los usuarios y los bancos. Implementar un soporte de aplicaciones en tiempo real para cada componente, los cuales hacen una gestión del sistema transaccional, interconexión de pagos, gestión de clientes y de proveedores. Por otro lado, entonces, implementación de servicios para la generación de informes de cada transacción que se haga, integrar la infraestructura de servicios y cuáles, pues con pagos seguros, en línea y Redevan. De igual manera, pues implementar un soporte de microservicios, perdón, ya que el software es muy escalable para la solución de problemas de cada módulo por separado. En cuanto a las decisiones del arquitecto, la solución tendrá un módulo de conexión segura y encriptada, mm, dándole pues obviamente sin redundar bastante seguridad al cliente de que pueda hacer su transacción sin que pueda ser vulnerado, implementando aplicaciones en arquitectura J2EE. Se toma la decisión de una arquitectura
presentada por tres capas lógicas, como la que vimos anteriormente, que es presentación, negocios y acceso a datos, permitiendo que cada una funcione sin recurrir a otras, siendo independiente entre sí, facilitando la modularidad, reusabilidad y el cambio y la portabilidad. Esta solución de tres capas planteada permite realizar cambios sin tener que realizar alteraciones en las demás capas. La comunicación entre ellas permite trabajar de manera transparente. El modelo de desarrollo de n capas en la arquitectura... Ay, el modelo de desarrollo de n capas es una arquitectura cliente-servidor que nos permite separar la lógica del negocio de la lógica del diseño y acceso a datos. En la actualidad se usan las arquitecturas multinivel o programación por capas. El análisis de caso de estudio pasarela de pagos permitió definir y trabajar parte de las funcionalidades en el modelo de los diagramas de pasarelas de pagos que ejecuta transferencias y pagos bancarios en línea de manera segura. La pasarela de pagos favorece la ejecución de las transferencias y pagos bancarios mediante una plataforma web, la cual garantiza niveles de seguridad de la información y reduce el tiempo de respuesta. Fundamental en el análisis de los mecanismos de seguridad en transacciones de comercio electrónico, garantizando confianza en este tipo de uso para una determinada solución. Se realiza un modelo de pasarela de pagos con el fin de lograr un mayor entendimiento de la misma para, para su posterior implementación. En este trabajo pues utilizamos esta bibliografía. Eso es todo, muy amables, gracias.